la semana que viene en Buenos Aires se va a reunir importantes especialistas vinculados a la virología, vinculados al papilomavirus, y quizás un simposio internacional los días 30 de septiembre y 1 de octubre, y estamos con sus responsables en la organización para insistir una vez más en este tema tan preocupante en nuestro país, ya que a través del papilomavirus, como hemos reiterado varias oportunidades, surge el cáncer de cuello de útero, una de las principales causas de muerte en varias provincias argentinas. ¿No es así, Leila? Así es, ¿cómo le va? Buenos días. Saludamos a toda la audiencia. Sí, efectivamente, una vez más, nuestra sociedad, la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colonoscopía, y en esta oportunidad conjuntamente con la Asociación Argentina de Microbiología y en el marco de la Sociedad Internacional de Estudio del Papilomavirus Humano, vamos a reunirnos una serie de especialistas en distintas áreas, ginecólogos, médicos de atención primaria, epidemiólogos, virólogos, en el Simposio Internacional de HPV, que como usted bien anunció, se realizará próximamente en Buenos Aires, para tratar esta temática tan importante que es la infección por virus HPV, que sabemos que es el causante del cáncer cervical, aunque es importante recalcar que es una complicación poco frecuente el cáncer cervical de esta infección, pero bueno, en el contexto de esta importante reunión científica se van a tratar diferentes aspectos vinculados a la biología del virus, a la oncogenesis viral, a todo lo que sea la inmunología del virus HPV, y por supuesto habrán diferentes simposios y conferencias referidos a toda la patología originada a través de la infección por virus HPV. La patología relacionada con el cuello del útero, la patología relacionada con áreas extracervicales, como puede ser la vulva, como puede ser la laringe. Por supuesto que habrá un espacio muy particular para la presentación y el análisis de las vacunas contra el virus HPV. Creo que realmente va a ser una reunión muy productiva y muy útil para todos los profesionales que nos dedicamos a esta área. Ahora, lo interesante es que vienen con la experiencia no solo profesionales de nuestro país, sino del resto de las Américas. Es un simposio internacional. Así es un simposio internacional. Vamos a contar con 9 invitados extranjeros de diferentes disciplinas. Vamos a tener clínicos que se dedican a la parte del manejo de las lesiones inducidas por el virus, vamos a tener epidemiólogos, vamos a tener virólogos, es decir que vamos a tener un buen espectro de invitados extranjeros con mucha experiencia que van a traernos todo su saber al respecto. Ricardo, con vos ya hemos podido charlar en otras oportunidades, e incluso en algún programa que han participado también profesionales, en un caso de Italia, el doctor Ruto, en otro caso de España, porque nos interesa también saber cuáles son los usos y costumbres en otros países respecto a la prevención del cáncer de cuello, ya no en la prevención primaria respecto a vacunas, sino a la determinación temprana, a la detección temprana. En esas comparaciones con los otros países de América, ¿cómo estamos? ¿Cómo están nuestras mujeres? ¿Siguen las mismas pautas? ¿Se hacen más, menos? Papa Nicolau. Bueno, gracias Jorge por la invitación. Lamentablemente la realidad de América Latina es muy distinta a la realidad europea. Es un caso, en algunos países de Latinoamérica, un caso muy importante la muerte por cáncer de cuello uterino. En nuestro país, que yo diría que estamos en el medio, con muy buena formación colposcópica y citológica, que es lo que estudia el Papa Nicolau, con muy buena formación, pero sin el alcance multitudinario que debería tener esto. Estamos mejor que otros países de Latinoamérica, sobre todo los países cordilleranos, ahí es donde se ve mayor cantidad de muertes por carcinoma de cuello. La prevención secundaria nosotros la venimos trabajando hace muchos años, y en nuestro país el método de tamizaje o screening, que se llama en inglés el método de screening, es la citología o el Papa Nicolau,
Y nosotros lo acompañamos con colposcopía, que es realmente, Argentina es uno de los líderes en el mundo en el estudio de colposcopia. Ahora, hemos charlado en otras oportunidades que si uno toma los números finales, las estadísticas, por ahí no es que se llame engaño, pero puede enmascarar cosas. En cuanto a conductas preventivas, no tenemos una Argentina, sino hay varias Argentinas, porque la conducta de la mujer en Buenos Aires, por posibilidades, por cultura, es distinto en algunas provincias del interior, donde precisamente este tema es mucho más grave, ¿no, Miriam? Sí, por supuesto. Evidentemente hay centros urbanos en donde las pacientes tienen la posibilidad del acceso a la atención primaria de la salud, yo diría que muchas veces en exceso. Hay mujeres que vienen al consultorio del ginecólogo 2 veces o 3 veces al año. Entonces, evidentemente, esa realidad es muy diferente a la realidad de la gran mayoría de la población, que es aquella población que está alejada de los centros urbanos, en donde realmente no tienen acceso a los sistemas de salud. No tenemos que olvidar de que la prevención secundaria del cáncer cervical, es decir, la realización del Papa Nicolau, es un trabajo de salud pública, es un trabajo que realmente tienen que haber campañas organizadas en donde por lo menos el 80% de la población de riesgo tiene que estar en condiciones de acceder. Y esto realmente no es la realidad de nuestro país, y es muy cierto lo que usted dice, hay diferentes Argentinas, y así por ejemplo podemos decir que las cifras de cáncer cervical en la capital federal serán semejantes a países desarrollados, mientras que las cifras de cáncer cervical en provincias del noroeste realmente son cifras realmente alarmantes, en donde los índices de incidencia de esta neoplasia son de los más elevados de Latinoamérica, y donde por otro lado mueren muchos pacientes por cáncer cervical, porque esta es otra realidad también. En los países en desarrollo, el cáncer cervical en general es diagnosticado en estadios tardíos de la enfermedad, en donde las posibilidades de tratamiento son más complicadas, más dificultosas, y los resultados terapéuticos, los índices de curación también son mucho más bajos, por supuesto. Nosotros nos pareció muy importante hacer un anuncio de este simposio, por un lado por el significado que tiene en el ámbito profesional, pero también para que nuestros televidentes participen de una sensibilización que pensamos que tiene que ser constante, permanente. Los números por ahí enmascaran estadísticamente, dice, bueno, porcentualmente tantas mujeres se hacen Papa Nicolau, y como dice Miriam, por ahí algunas que se lo hacen 2 o 3 veces por año y otras que no se lo hacen nunca. Entonces se puede llegar, nos comentaban profesionales del interior, al trabajo de parto y en ese momento descubrir un cáncer de cuello porque no tuvo ningún control durante el embarazo, es decir, diferencias muy grandes, ¿no? Sí, lamentablemente pasan esas cosas, pero hay que dejar en claro para el público en general que nos escuche que, porque este simposio que es de HPV, que si bien tiene que ver con el cáncer de cuello, no todas las mujeres que tienen HPV van a tener un cáncer de cuello. Obviamente que la exposición al virus primero es mucho mayor que la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que está expuesta por contacto sexual al virus y no se infecta de HPV o no se enferma con la patología que va a dar el HPV. Y todas las pacientes que tienen el HPV no van a hacer un cáncer de cuello, solo una pequeña proporción. Pero esa proporción en el mundo lleva a que hay 270.000 muertes anuales de algo que podría ser evitable con la prevención primaria y con la prevención secundaria. Prevención primaria vacunas, prevención secundaria controles, Papa Nicolau, colposcopia. Y de todo el mundo, no de las mujeres que tienen acceso, como hablaban recién, a hacerse 2 o 3 Papa Nicolau en el año. Entonces, esa paciente nunca va a ser un cáncer de cuello avanzado, o muy raro, excepcionalmente lo va a ser. Recuerdo a Alejandra Picconi cuando dice que la infección por HPV es una condición necesaria, pero no suficiente para el cáncer. Ahora, respecto a prevención, ¿cuál es la conducta del hombre, o debería ser la conducta del hombre para, finalmente es un transmisor de la enfermedad, pero también a veces puede padecer
la infección y consecuencias que lleguen al cáncer también, ¿no? En realidad no hay una prevención en cuanto a usos y costumbres parecido al HIV. Por ejemplo, el HIV sabemos que con el uso del preservativo va a disminuir el contagio. No así el uso del preservativo eliminaría todo el contagio del HPV. Sí, evidentemente, el cambio de parejas, el inicio de las relaciones sexuales en edades muy tempranas, edad de su primer embarazo temprano y sobre todo el cambio de partner hace que encontraría un terreno más propicio para que ese virus o para que esa mujer se infecte de HPV con distintos subtipos virales que pueden llevar al cáncer de cuello, como ser el 16 y el 18, que son los que cubrirían el 70% de los carcinomas de cuello uterino. Así que digamos que como prevención primaria, la vacuna, que por ahora es algo novedoso, pero no es muy caro, ¿no? Sí, es algo interesante y muy importante en el desarrollo de la medicina preventiva, pero es cierto, por ahora todavía los costos son muy altos y obviamente como estamos hablando de prevención primaria, esto se va a alcanzar si la prevención primaria llega a la población en forma masiva. Es decir, que hasta que nosotros no logremos esto, de que realmente se pueda cubrir un gran espectro de la población, los resultados en cuanto a prevención del cáncer cervical obviamente no van a ser buenos. Bueno, de todos modos, una aclaración. Si bien los precios suenan caros, también hay que hacer el costo-beneficio de cuánto vale una enfermedad de cáncer. O sea, ¿cuánto le sale a esa mujer tener un cáncer invasor? Económicamente deja de trabajar, la familia, ella, el Estado pierde dinero. Entonces, en el costo-beneficio uno no diría es una vacuna muy cara, es caro a lo mejor el precio de farmacia. En el entorno, lo que pasa es que para que tenga un significativo resultado epidemiológico tiene que ser una vacunación masiva. Equidad. De niñas, es decir, es posible que se pueda llegar a eso. Realmente uno apunta que se pueda llegar a eso. Esperemos que no tarde mucho en llegar y que mientras tanto la conducta de nuestras mujeres sea el del control ginecológico, hacerse el Papa Nicolau, que es indoloro, que no trae molestia, que es fácil de hacer y que es prácticamente de un valor muy escaso, ¿no? El valor del Papa Nicolau es importantísimo. Desde el punto de vista económico. Sí. Claro, pero el problema del Papa Nicolau no es en este momento el valor económico en sí, es la accesibilidad de toda la población. Este es el inconveniente que se tiene, ¿verdad? Porque obviamente es un método que ha demostrado en aquellos países del mundo en donde se han establecido campañas de screening poblacional, se ha demostrado que claramente es un método sumamente útil en términos de disminución de la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello. Bueno, nuestra intención es llevar a nuestras televidentes mucho esfuerzo, insistir en el tema, así que aprovechamos el tema del simposio para visualizar esto y les deseamos mucha suerte. Invitamos, por supuesto, a todos los profesionales de la salud que estén interesados en este tema, acompañarnos en este simposio que realmente va a ser de gran valor para todos nosotros. Y a los televidentes les vendremos a contar cuáles fueron las conclusiones de nuestro Seguro, desde ya que lo estamos invitando para después del congreso. Muchas gracias. El día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. En nuestro país no hay antecedentes de muchas celebraciones a nivel congreso. Y más de congreso comunitario, como el que está organizando la Red Sanar. Para eso estamos con Roberto Rey, quien preside ese congreso y que nos podrá dar algunos detalles del mismo. Roberto. Hola Jorge, un gusto y gracias por la invitación. La Red Sanar ha creído conveniente celebrar el Día Mundial de la Salud Mental con el primer congreso comunitario abierto a la población. Una verdadera feria en donde distintos especialistas en la materia ya han confirmado su participación para los distintos talleres, consultorios gratuitos, eventos que tienen que ver con escuela para la formación
Escuela para la Vida, Escuela para la Salud Mental. Va a haber a través del correo electrónico y a través de un teléfono se pueden inscribir y va a ser totalmente gratuito. Este congreso está dirigido justamente al público en general y si bien es cierto, va a haber distintos especialistas que van a dar distintos temas vinculados por supuesto a las distintas especialidades de la salud mental, está totalmente abierto a la comunidad. Para la comunidad, más que especialidades, por ahí entiendo que les va a llegar más los temas. Por ejemplo, el tema de la fobia, el tema de la crisis de pánico, de la depresión. Hay talleres temáticos de estas. Va a haber, porque consultorios gratuitos para distintas especialidades en salud mental, para trastornos de ansiedad en todas sus formas, fobias, pánico, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático. Va a haber también consultorios gratuitos para bipolaridad, también para esquizofrenia, para problemas de adicciones, para problemas vinculados a los niños y adolescentes. También para todos los problemas vinculados a los viejos, a las demencias y a las enfermedades neurodegenerativas. ¿Esto dónde se va a llevar a cabo? En el Colegio La Salle, el día sábado, el sábado 11 de octubre, en una jornada totalmente completa, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas. Así que la gente se tiene que haber anotado en forma previa, es decir, no puede concurrir directamente al evento para participar. En realidad es importante que se inscriban tanto al correo electrónico como a los teléfonos para poder participar ayudando a la organización. En realidad está abierto a todo el público, así que nosotros en la medida de lo posible, igual, aunque no se hayan inscrito, vamos a aceptar en la medida que no desborden. Para asegurarse el lugar es importante que se inscriban. Estos talleres van a funcionar en forma simultánea. Si mientras un grupo o un consultorio está trabajando en depresión, habrá otro para ansiedad, otro para crisis de pánico. Exactamente. Esto va a funcionar como una verdadera feria y las personas que quieran participar en las distintas temáticas pueden ir pasando de una conferencia a otra, de un taller a otro, de un consultorio a otro. Al final del día, en cada encuentro se van a acreditar una determinada cantidad de tiempo y entonces aquel que tenga 3, 4 o 5 créditos, de 3, 4, 5 horas de haber asistido a distintos encuentros, va a tener su certificación oficial en donde la Red Sanar certifica y también va a certificar la Universidad de El Salvador conjuntamente con la Asociación Argentina de Psiquiatras y también la Editorial San Pablo. Este es un esfuerzo de la Red Sanar y en asociación con estas entidades que han visto importantes de un encuentro comunitario de algo similar en otros países? Sí, este encuentro se hace en simultáneo, la Red Sanar en Chile y también en Bolivia. Son 3, en Bolivia lo hacemos en simultáneo con la Pastoral de la Salud, en Santa Cruz de la Sierra y en Chile lo estamos haciendo en Valparaíso. Sabemos que en Latinoamérica también se hace a través de otras instituciones, pero es importante destacar que esta es la primera vez que se realiza en la Argentina y es un esfuerzo de la Red Sanar. Esto tiene un objetivo central que vos me habías comentado, que es sacar el estigma de enfermedad mental. Exactamente. Nosotros celebramos la salud, celebramos la vida, celebramos al hombre totalmente sano, íntegro en todas sus dimensiones, física, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y entonces, para celebrar la vida, tenemos que comprender de que no vamos a tener salud holística sin salud mental. Y entonces, como la salud mental debe ser celebrada con júbilo, como contraprestación, realmente es importante comprender de que un encuentro comunitario, un encuentro donde también puede ir la familia, no solamente los pacientes, sino también puede ir
público en general que no tenga problemas de demanda de salud mental, incluyendo niños y adolescentes. Va a haber talleres para comprender la dinámica evolutiva de los niños y también de los adolescentes. Ahora, ¿qué opinás de esta corriente que está en contra de las instituciones específicas para internación de pacientes con patología psiquiátrica? En realidad es mucho lo que ha avanzado el mundo en la carrera, especialmente de la neuropsicofarmacología, y esto permite realmente tratar enfermedades crónicas con un muy buen pronóstico en la medida que reciben el tratamiento psicofarmacológico y también psicológico de apoyo, como también a través de redes familiares y redes sociales. Pero también es cierto que hay un número cada vez más escaso de pacientes psiquiátricos crónicos que necesitan la institución donde alojarse, donde internarse. Por eso el tema debe ser siempre a medida de la realidad única de cada paciente en especial, y en función de esto hay que hacer una evaluación, un diagnóstico y en función de eso un tratamiento adecuado. Realmente quedamos muy interesados en el tema de este congreso. Nos vamos a hacer presentes para poder ver de qué se trata y cuál es la reacción de la gente. Así que te propongo que durante el congreso podamos charlar y traer a nuestra televidente la opinión precisamente de esta comunidad que se invita. Con mucho gusto, Jorge, es decir, un gusto también de recibirlos también en el congreso, para que bueno, el público sepa también de que esto es importante como una apertura mental a la salud holística. Bueno, como habíamos dicho entonces, el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, y el 11 va a estar este primer congreso comunitario en el Colegio La Salle. Están invitados porque es abierto a toda la comunidad y nos interesa que participen y después nos cuenten su opinión.